Hola familia, ¿cómo están? Bienvenidos. Qué gusto poder verlos, compartir con ustedes la vida, porque esa es la palabra, es vida y es luz. Vamos a iniciar la introducción de este mensaje. Ayer el Señor ministraba muy fuerte en mi corazón cómo está el mundo. Fíjese, el mundo está en caos. El mundo está corriendo sin que nadie lo persiga. El mundo corre, corre y corre sin que nadie lo persiga. Sin metas eternas, solo metas temporales y pasajeras. Entonces, ahí es donde la iglesia de Cristo toma un papel preponderante para llevar vida, paz, propósito, sentido de destino al mundo, a esas personas que están en esa situación porque no conocen la vida, están muertos espiritualmente y por lo tanto están ciegos, no pueden ver. Eso es muy terrible, pero ¿sabe qué me ministraba el Señor? Lo más terrible es quienes los guían. Lo más terrible es guías ciegos guiando a otros ciegos. Vi un cuadro ayer espectacular sobre esta parábola que hace Jesús. Es una analogía que hace Jesús, donde hace dos preguntas retóricas y dice: ¿acaso puede guiar un ciego a otro ciego? Fíjese, preguntas retóricas. Él esperaba una respuesta para que su mensaje pudiera tener relevancia, pudiera ser entendido. Era una analogía que estaba haciendo con aquellos que enseñaban, que servían al pueblo de Israel, los maestros de la ley, los sacerdotes, que ministraban a un pueblo débil en conocimiento. ¿Y sabe por qué? Porque conocían la letra, pero no la palabra viviente, no la vida del Espíritu. Entonces, se dejaban ministrar por estos guías ciegos. ¿Ciegos por qué? ¿Qué es lo que se produce? ¿Qué es lo que produce una ceguera espiritual? Porque esta palabra claramente nos muestra que Jesús no está hablando de ciegos físicos. Jesús está hablando de ciegos espirituales. ¿Y qué es lo que produce la ceguera espiritual? Rechazar la luz. ¿Quién es la luz? Cristo. Y dice, la luz vino al mundo. Estamos hablando del mundo. La luz vino al mundo. Pero los hombres del mundo rechazaron la luz porque amaban las tinieblas. Entonces, quien rechaza la luz y la verdad que es Cristo, será candidato a una ceguera espiritual. Pero lo más terrible, como hablaba y me lo mostraba el Señor, es que se conviertan en guías ciegos de otros ciegos. Entonces, la segunda pregunta retórica es: ¿acaso no caerán en un hoyo? Es de esperarse, porque no pueden ver. La oscuridad les ha cegado los ojos, no pueden ver. Por eso es que no pueden perdonar, por eso es que no tienen paz y por eso es que el mundo está corriendo en ansiedad, en temor, con metas temporales. Y estamos en un gran mes, el último mes del año. Y un gran mes no porque sea el último, sino porque se recuerda algo que cambió la historia y partió la historia en dos. Dios se hizo hombre y habitó entre nosotros. Entonces, y aquí hay un segundo versículo estrecho, porque esto está en Lucas 6:39 y el versículo 40
tiene una relación estrecha con lo que estamos hablando. Jesús lo dijo, el discípulo no es superior a su maestro, mas todo el que fuera perfeccionado será como su maestro. Entonces nos habla, está estrechamente relacionado. Jesús nos está hablando de madurez. Perfección nos habla de madurez. Pero ¿qué tal si los que enseñan, el discípulo, dice, no es superior a su maestro, más todo el que fuere perfeccionado será como su maestro? Pero ¿qué tal si esto lo volcamos al contrario? Si el maestro es ciego, sus discípulos de igual manera no tendrán madurez. Seguirán siendo niños, corriendo de aquí para allá, con metas sin propósito, pensando en sí mismos, egoístas. Aquí es donde la iglesia toma la responsabilidad, asume la responsabilidad. Esta palabra asumir me la dio el Señor el jueves y quiero que usted vea la importancia de asumir nuestra posición en Cristo, de asumir nuestra nueva naturaleza en Cristo, de asumir nuestra nueva creación, porque es de ahí desde donde partimos. Asumir, del latín esumo, asumere, tomar, recibir, adoptar, aceptar, atraer a sí, tomar para sí. Tomar o aceptar una responsabilidad o una asignación. Mire, tomar o aceptar una responsabilidad o una asignación. Adaptar, tomar o adquirir cierta forma, siempre mayor a una anterior. Asumir la nueva creación, asumir la imagen de Cristo en nosotros, que debe ser revelada, que debe ser manifestada, porque ¿qué es lo que anhela la creación? La manifestación de los hijos de Dios. Ahí está la responsabilidad de la iglesia, llevar luz donde hay oscuridad, llevar vida y verdad donde hay engaño y donde hay muerte. Esa es una gran responsabilidad de la iglesia. Esta palabra dice aceptar algo como cierto. Esto es por la fe. Debemos aceptar que somos hijos de Dios, nuestra nueva posición en Cristo. Aceptar la nueva creación, santa, perfecta, completa. ¿Por qué se habla tanto hoy del alma? Porque cuando nosotros aceptamos lo que somos en Cristo, el alma va a tener que sujetarse, porque el alma no alineada al espíritu es una bomba de tiempo que puede explotar en cualquier momento. Entonces, aceptar algo como cierto, tomar por verdadero, dar por sentado. Y lo relacionado a esto es confiar, creer, dar por hecho. Entonces, tan importante poder entender que somos la casa de Dios, el cuerpo de Cristo, la iglesia del Dios viviente, la nación santa, esta nación donde se opera gobierno, autoridad. Eso es la iglesia, en el griego la eclesia. Eso hablamos hace 2 domingos atrás. La particularidad de esta iglesia es que Dios pone sus recursos en la casa, en su familia. Y como hablé antes, estos recursos se les llama gracias. Gracias ministeriales. Porque van a depender siempre del Espíritu Santo y de la gracia de Dios para edificar y para servir al cuerpo de Cristo como se le ha indicado, como se le ha asignado. Porque ¿cuál es el propósito de estas gracias ministeriales?
siendo la iglesia de Cristo, la iglesia del Dios viviente. Es que cuando entendemos lo que es la iglesia, amados, va a cambiar radicalmente la visión que tengamos primero de nosotros mismos y después de nuestros hermanos. Entonces, tan importante lo que significa eclesia, el prefijo ek, que significa extraer, extracción, sacar afuera. Dios nos extrajo, nos sacó de la muerte, de la oscuridad, nos sacó del sistema del mundo y nos incluyó en Cristo, en Él. Eclesis significa llamado, nos llamó para Él, nos llamó para servirle a Él. ¿Cómo? Perfeccionando el cuerpo de Cristo. Si nos damos cuenta, el versículo anterior que hablamos con tiene mucha relación. Jesús habló de perfeccionamiento, pero por favor, Efesios 4:10 al 13, dice, el que descendió, Él descendió. Cristo descendió del cielo tomando forma de hombre. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Pero este Cristo, cuando ascendió, ya se había impartido en su iglesia. Entonces, ¿quiénes van a llenar la tierra de la verdad, de la luz? La iglesia. Como dijo el apóstol Pablo, se lo tomó bien a pecho y él dijo, todo lo he llenado de Cristo. Desde Ilírico hasta todas las ciudades de Grecia, de Roma. Llegó hasta España. Todo lo he llenado de Cristo. Entonces, este mismo que descendió, también subió para llenar todos los cielos y llenarlo todo de Él. Y Él mismo, quien Jesucristo es el que constituye. Él constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la plenitud de Cristo. Este es el deseo del Padre. ¿Quiénes son los que perfeccionan? Vamos a ver en Primera de Corintios. El deseo del Padre es que la iglesia, los llamados, estas gracias, estos recursos que Él ha puesto en su casa, puedan colaborar con su propósito de perfeccionar a los santos. ¿Para qué? Para que luego ellos también puedan edificar el cuerpo de Cristo, pero todos unidos podamos llegar a la unidad de la fe, del conocimiento del Hijo de Dios, a la medida de un varón perfecto. Eso nos habla de madurez. Eso nos habla del gobierno de Cristo en nosotros. Eso nos habla de la formación de Cristo en nosotros. Pero para que veamos quién es el que hace esta operación. Hace 2 domingos hablamos que la casa se edifica por la obra del Espíritu y por la gracia de Dios. Es la gracia la que edifica. Se le encargó a un hombre, a un gobernador, que edifique la casa en el Antiguo Testamento. Y él no sabía cómo hacer y se le dio la instrucción y la paz. Tú colaboras con esta obra, pero el que hace la obra es el Espíritu Santo con gracia, con la gracia de Dios. Entonces, el apóstol Pablo está hablando, por favor, Corintios, dice, después de todo, ¿qué es Apolos? Porque la gente estaba dividida. La gente, cuando no tiene una revelación clara de Cristo, siempre, a mí me gusta a mí me gusta este otro. ¿Quiénes somos nosotros?
solamente servidores, por medio de los cuales ustedes han creído, les dijo Pablo. ¿Quién es Apolos? ¿Quién es Pablo? Solo simples servidores, por medio de los cuales ustedes han creído. Pablo plantó, Apolos regó, pero el crecimiento lo da Dios. Entonces, y obviamente, amados, cada gracia ministerial fue diseñada de una manera única. Él rompió el molde cuando hizo a cada uno de sus hijos. Por eso es que hablando con Nercy el anterior fin de semana para su tema, le decía, mira, porque esto lo he creído desde que el Señor me lo reveló hace muchos años, que no podemos reemplazar a otro, porque nadie tiene el diseño de ese otro. Y le decía, mira cómo, hablando de comunicación, hay comunicadores muy buenos en Santa Cruz. En Canal 24/7 hay 3 muy buenos, de alto nivel, Carlos Valverde, Tufi Aré y Maggie Talavera. Y le decía, mira, los 3 son excelentes, pero cada uno tiene un estilo, cada uno tiene un diseño. Y obviamente, al segmento, a la gente, van a escoger a uno o a otro. Pero cada uno fue diseñado diferente. ¿Sabe por qué? Porque Dios es un Dios diverso. No es uniforme. Él creó la creación con diversidad, en colores, en formas, en todas las áreas. Y así nos creó a nosotros, somos diversos. ¿Qué es lo que quiere Dios? La unidad en el uno, la unidad en Cristo, simplemente para colaborar con su obra. Entonces, yo sembré, Apolo regó, pero Dios ha dado el crecimiento. Así que no cuenta ni el que siembra ni el que riega, sino solo Dios, quien es el que hace crecer. ¿Quién es el que hace crecer, el que perfecciona? Dios. Pero utiliza también estas gracias ministeriales, utiliza también estos recursos que Él ha depositado en cada congregación. Así que ahora vamos a entrar en la palabra. Esta era la introducción para que podamos entender y asumir primeramente lo que somos en Cristo y asumir la responsabilidad que se nos entregó a cada uno. Esta responsabilidad la dio Cristo cuando fue ascendido. Él dijo, id por todas las naciones, predicad el evangelio y haced discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, para que la iglesia realmente pueda operar en la obra del Espíritu, es necesario algo que lo hablé también, lo voy a remarcar un poquito. Tengo 3 puntos para tocar esta mañana. El uno es revelación, el otro es visión y el otro es aplicación. Entonces, Mateo 16, 15 al 9. Jesús estaba preguntando, ¿quién dice los hombres que yo soy? Pero a él lo que le importaba es que sus discípulos, los que le seguían, los que estaban siendo perfeccionados como su maestro, conozcan quién era él. Porque para el servicio yo no puedo ser mandado o encomendado por alguien que no conozco. Necesito conocer al que me envió. Él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces les respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Aquí Jesús le estaba diciendo, es más que feliz el que tiene la revelación de quién soy yo, que soy
el Hijo de Dios. Pero esta revelación no estaba completa, era la mitad, porque Cristo iba a dar la otra mitad. Pedro tuvo la revelación del 50% y Cristo le dio la revelación del otro 50%. Lo vamos a ver. Y dice, y yo también te digo, esto es muy importante, también, este conector, y yo también te digo, que tú eres Pedro, le estableció la identidad, le dijo, tú eres una roca pequeña, y sobre la revelación de mí que has tenido, voy a edificar mi casa, voy a edificar mi iglesia. Y sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades. El Hades en la Biblia nos muestra la muerte. No prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos. Y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. El Padre reveló a Pedro a su Hijo Jesucristo. Pero Jesucristo reveló a Pedro su cuerpo, la iglesia. Sin esta revelación de la iglesia, no está completo. Porque, ¿qué tal que nosotros veamos entrar aquí a una cabeza? Aterrorizados saldríamos corriendo. En ese tiempo Jesús habló en Mateo 8:20 y dijo, no lo he puesto por si acaso por tiempo, él dijo, las zorras tienen sus guaridas, las aves tienen sus nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. ¿Por qué? ¿No tenía casa Jesús? ¿No tenía una almohada? ¿No se dormía en cualquier lado? ¿No se dormía cuando habían las tormentas en los barcos? Lo tuvieron que despertar en una tormenta. Estaba durmiendo encima de un cabezal. No está hablando de una cama física, de una casa. Está hablando de manera espiritual. No tenía todavía dónde recostar su cabeza. Todavía él no había ido a la cruz, todavía no se había formado la iglesia. La iglesia es el cuerpo de Cristo aquí en la tierra. Operativamente, este hijo corporativo, este cuerpo que tiene muchos miembros y cada uno tiene una función que colaboran para la vida de ese cuerpo. Entonces, Cristo le habló y le dijo, nunca te olvides, yo parafraseando, que la revelación completa es la cabeza y el cuerpo. La iglesia de Cristo es un gran misterio, dijo el apóstol Pablo, cuando habló del matrimonio. Que por tanto dejará el hombre su padre y su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Este es un gran misterio. Oiga, usted está contado entre los misterios gloriosos de Dios. La iglesia es un gran misterio que nunca debemos olvidar, que nunca debemos devaluar ni menospreciar. Usted es parte del cuerpo de Cristo, alguien muy importante, donde Dios ha establecido su gracia, su amor. Le ha dado dones para que usted pueda operar colaborando con el propósito eterno de Dios. Colaborando con una palabra, con una sonrisa, con una palmadita, puede cambiarle la vida a alguien, puede cambiarle el día a alguien. Entonces, qué importante es entender la iglesia. La revelación no es algo sin importancia. La revelación es algo muy profundo. Jesús le dijo, la revelación que has tenido. Entonces está hablando aquí mi primer punto, revelación. La revelación es correr el velo, es algo muy profundo, es una claridad para entender, es claridad de entendimiento. Eso es la revelación, algo muy importante. Pero Dios, que ya hemos visto que nosotros somos, por favor puede poner ese versículo, somos el cultivo, 1 Corintios 3,
Nosotros somos la tierra de cultivo de Dios. Somos el edificio de Dios. Dios está cultivándonos a cada día. Dios está revelándonos. Dios está hablándonos a cada día. Dios está trabajando en nuestras vidas a cada día. Dice, en efecto, nosotros somos colaboradores al servicio de Dios y ustedes, la iglesia, es el campo de cultivo de Dios, son el edificio de Dios. Dios está operando en su iglesia a cada día. Está estableciendo, trayendo luz, trayendo revelación, trayendo verdad, edificando nuestras vidas. Y esta es la revelación, algo muy importante. Quitar el velo, poder ver claramente lo que no comprendíamos, lo que no entendíamos, lo que no podíamos ver con claridad. Pero aquí en esta edificación de la casa, en esta edificación de los hijos de Dios, porque Dios trabaja en nuestras vidas de manera corporativa, pero también de manera individual y personal. Y Dios estaba trabajando aquí con Pedro. A Pedro el Padre le reveló quién era el Hijo, quién era Jesucristo, el Hijo del Dios viviente, para que nunca se lo olvide. Y Jesucristo le reveló la iglesia, el cuerpo de Cristo, la iglesia de Dios. Algo muy importante, que la cabeza sin el cuerpo no funciona, no funciona. Necesitamos ser conscientes del cuerpo, conscientes de la iglesia, para poder colaborar en gestión, para poder avanzar, para poder amar a la iglesia, para poder pasar por alto la ofensa, para poder perdonar. Entonces, dice que, me voy al segundo punto, visión, la visión. A los 6 días, estamos hablando en Mateo 16 y ahora nos vamos en Mateo 17. Es una secuencia correlativa de la obra de Dios, de la obra del Espíritu en el apóstol Pedro, un escogido de Dios. Y ahí nos vemos todos nosotros. ¿Cuántas veces metemos la pata, somos imprudentes, hablamos antes de pensar? Estamos siempre liderando, queriendo hacer mover las cosas a nuestra forma, a nuestra manera, sin entender que hay una cabeza, que es Cristo. Sin preguntarle a Él, tomando decisiones. Pero Dios, la misericordia, la gracia, la paciencia para fortalecernos, para edificarnos, siempre nos va a revelar su verdad. Aquí este segundo punto es la visión. Hablando del primer punto, la visión que tuvo Pedro de Jesús estaba incompleta, sin el cuerpo. Entonces Jesús mismo le completó la revelación. Y acá dice, en Mateo 17, del 1 al 9, después de tener la revelación, el entendimiento, Dios le da la visión. Porque revelación y visión no es lo mismo. La revelación es lo que te quita el velo para ver. Pero aún así, si alguien quita el velo, si no hay luz, o si no tienes visión, Dios da la visión y Cristo es la luz. Entonces, Mateo 17 dice, 6 días después, mire el trabajo tan bueno, tan puntual, exacto, no nos deja. Él opera temporadas en nuestras vidas, donde nos da revelación, pero luego nos enfoca. Visión tiene que ver con enfoque. Y dice, 6 días después de estas cosas, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, su hermano, y los llevó aparte a un monte alto y se transfiguró delante de ellos. Y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y aquí les aparecieron Moisés y Elías, hablando con él. Entonces Pedro, el que estaba siendo transformado, enseñado, perfeccionado, madurado,
tomó nuevamente la iniciativa. Entonces Pedro dijo a Jesús: Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió y aquí una voz desde la nube que decía. Dios lo paró en seco. Dios lo frenó a Pedro. Porque Pedro no tuvo inconveniente, problemas con la revelación, pero se chispoteó con la visión. Porque estaba bajando a Cristo, al Hijo de Dios, al nivel de hombres. ¿Y qué le dice Dios? Y aquí una voz desde la nube que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. Al oír esto, los discípulos se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. Entonces Jesús se acercó y los tocó y dijo: Levantaos y no temáis. Y alzando ellos los ojos, a nadie vieron, sino solo a Jesús. Cuando descendieron del monte, Jesús les mandó diciendo: No digáis a nadie la visión. Por eso es que sabemos que esta es una visión. No digan a nadie esta visión, hasta que el Hijo del Hombre resucite de los muertos. Cuando Jesús se transfiguró mientras Pedro, Jacobo y Juan lo contemplaban, aparecieron 2 personajes extraordinarios, 2 personajes misteriosos, extraordinarios, Moisés y Elías. ¿Sabe qué pasó con Moisés? A Moisés se le dio la ley, los 10 mandamientos, y el pueblo hizo muchas leyes más. Y era necesario, sí, habían leyes ceremoniales, leyes sanitarias, leyes civiles, todo tipo de ley. Pero ya se pasaron un poquito e hicieron el Talmud, que dice que habían como 1500 acepciones de la ley. Pobre gente, imagínense. Entonces, Moisés era alguien grande, alguien muy honrado, y yo podría decir hasta idolatrado. ¿Por qué lo digo? Porque cuando Moisés murió, Dios tuvo que ocultar su cuerpo para evitarle a Israel la idolatría. El cuerpo de Moisés hasta ahora no se sabe dónde está. Usted lo puede ver eso en Deuteronomio. No se sabe, nadie sabe dónde está. Entonces este es un personaje extraordinario, misterioso, que se le apareció ahí. Pero también se le apareció Elías, otro personaje de la misma manera, un profeta tremendo que hacía milagros extraordinarios. Pero también su desaparición fue misteriosa. Dios lo subió en un carro de fuego al cielo sin sufrir muerte. Entonces, estos 2 eran mucha competencia para Jesús. ¿O no? El pueblo estaba con una mentalidad del viejo pacto, de Moisés, de la ley, de cumplirla, de los profetas, de Elías. Pero ¿qué le quiso decir Dios cuando lo frenó en seco? Dios le quiso decir: cuando mi hijo aparece, desaparece Moisés y desaparece Elías, desaparece la ley y los profetas. Pedro, ¿qué hizo? No entendió la revelación. No entendió, Dios le estaba diciendo: no has entendido. Que mi hijo es el Hijo del Dios viviente. No has entendido. Pero Pedro tuvo 2 situaciones que vale la pena mencionar. No entendió, no se le quedó quién era la cabeza de todos los tiempos, quién era la cabeza de la iglesia, quién era Cristo, el Hijo de Dios. Pero ¿sabe qué también? Él tomó la decisión solo, individualista. Estaba con Jacobo y Juan, no les preguntó.
también devaluó la iglesia. No consideró a la iglesia. Hagamos 3 enramadas, bajando a Cristo al nivel de Moisés y de Elías. Figuras del antiguo pacto que Hebreos, el apóstol Pablo, era odiado por los religiosos. Porque él dijo, ese antiguo pacto ya está por desaparecer. Porque ellos seguían cultuando, haciendo sacrificios. Porque se ha establecido uno nuevo, un nuevo pacto sobre mejores promesas. Cristo Jesús el Señor. Entonces, este Pedro devaluó la cabeza, devaluó a Cristo, pero Dios lo alineó inmediatamente y le dijo, se desaparece Moisés, la ley y los profetas y solo hay que oír a uno solo, a mi Hijo. Hebreos lo dice. Hebreos lo dice. En los postreros, en los días anteriores, se ha hablado por los padres y los profetas, pero en los postreros días, solamente por el Hijo, solamente por Cristo. La iglesia que entiende la centralidad de Cristo no va a estar confundida en otros pactos. Va a realizar el trabajo de Dios, entendiendo primero a cabalidad quién es el cimiento, en quién estamos parados, nuestra posición. El Señor me comenzó a ministrar estos días sobre la posición de la iglesia. La posición de la iglesia es de lugares altos, de lugares de privilegio, de lugares celestiales, de lugares de gobierno, de lugares de autoridad. Y Él lo dijo, a los fariseos les dijo, a los de la ley, ustedes son de abajo, yo soy de arriba. Y si usted y yo estamos en Cristo, somos de arriba. Y por lo tanto, cualquier situación que opere, cuando usted entiende su posición y quién es en Él, la respuesta que va a tener a las circunstancias temporales de la vida, sean buenas o sean negativas, van a ser como Dios espera. Si te dan un diagnóstico, vas a entender que ese diagnóstico es temporal. Porque hay un diagnóstico celestial. ¿Y sabe cuál es el diagnóstico celestial? Vida. Vida. Y vida en abundancia. Y si la voluntad de Dios quiere otra cosa, gloria a Él. ¿Qué dijo el apóstol Pablo? Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Porque estar con Él, dijo, es muchísimo mejor. Pero no sé qué escoger. Porque todavía tengo que edificarlos a ustedes. Entonces, amados, necesitamos la revelación y la visión de Cristo para no devaluar. Mientras escribía, cuidado que cuando usted tenga una visión aparezca Moisés y aparezca Elías para quitar la supremacía de Cristo. Nosotros cuando vemos toda la Biblia, en toda la Biblia vemos Antiguo Pacto, figuras, tipos, sombra, Cristo. Nuevo Pacto, Cristo. Supremo, la supremacía de Cristo en la iglesia es tan importante. Porque si Cristo nos gobierna, ¿cómo va a ser este cuerpo? La unidad en las familias, los hogares, los esposos, los matrimonios. Va a ser algo glorioso. Va a ser algo maravilloso. Entonces, cuidado que aparezca Moisés y Elías. ¿Sabe por qué? Porque Dios decidió, dice Efesios 1:10, reunir todas las cosas en Cristo. Todo está reunido en Cristo. Él es el Moisés de este nuevo pacto, el que edifica la casa, el que establece la ley. ¿Pero qué ley?
la ley del espíritu de vida, esa ley que te da descanso, esa ley que te da paz, a pesar de la ley del espíritu de vida en Cristo Jesús, donde ya no hay condenación alguna para los que están en Él. Todos estamos en un proceso, no lo hemos alcanzado ya, pero vamos camino a eso. Pero cuando los maestros tienen luz, no se van a enfocar en lo que ya fue vencido en la cruz. Se van a enfocar en la nueva creación, en la nueva realidad que cada uno de nosotros tenemos. Ahora, la cuestión es poder administrar esta realidad. Entonces, estamos en una nueva ley, ya no en la ley de las tablas de piedra, porque nuestros corazones ya no son de piedra, nuestros corazones son de carne. Y ahí Dios ha establecido su ley. ¿Qué ley? La ley del espíritu de vida en Cristo Jesús, el Señor. Y nos vamos al tercer punto, la aplicación. Siempre que Dios nos revela algo, nos muestra algo, nos da una visión, lueguito viene la prueba, lueguito viene la aplicación. Para mal jamás. ¿Sabe por qué? Porque ya somos aceptos en Cristo, aceptados en el amado. Pero sí vamos a ser aprobados. Cuando pasamos, es como un examen. Somos aprobados y vamos a otro curso y se le va dando más. Y las llaves del reino de los cielos se le entrega a una iglesia madura para que cuando se enoje con alguien no mande la muerte como quería hacer Juan y Jacobo. Que baje fuego del cielo y los destruya a estos porque no nos quieren aceptar. Que más bien cuando no nos quieran aceptar, nos intrinquemos más y podamos decir, a estos son para Cristo. Yo tengo un lema en mi vida. El que se mete conmigo, a favor o en contra, será orado y orado. Y si es en contra, más orado. ¿Sabe por qué? Porque el amor y la oración tiene poder para liberar a los cautivos. Porque el que está en contra de ti, no está en contra de ti, está en contra del Cristo que portas, de la luz que tienes. Le molesta lo que tienes. Le molesta la luz que tienes. Porque la oscuridad y la luz no van. ¿Sabe por qué? Porque cuando la luz está, las tinieblas desaparecen. Así que vamos a la prueba, a la aplicación de lo que Dios decidió revelar a Pedro. Cristo como cabeza, como el Hijo del Dios viviente. La iglesia, esa que colabora, esa iglesia gloriosa, esa iglesia sin mancha, esa iglesia sin arruga, esa iglesia que es amada por Dios, esa iglesia que es asistida por el Espíritu Santo para anunciar. ¿Saben qué? Usted y yo somos anunciadores de justicia, somos anunciadores de buenas nuevas. Cuando alguien está afligido, cansado, agobiado, qué hermoso, qué bueno es. En lo físico, si estás con mucha sed, con mucho cansancio, que te lleven un vaso de agua. Pero ese agua en el Espíritu es la palabra de la vida. El punto 3, la aplicación. Lo vemos en el mismo capítulo 17. Porque Dios estaba trabajando con Pedro. Y así trabaja con nosotros. Lo que te pasa a ti, lo que me pasa a mí, no es casualidad. No es casualidad. Es parte de un diseño, de un propósito para un destino. Entonces dice Mateo 17, 24, cuando ellos llegaron a Capernaum, fueron a Pedro los que cobraban el impuesto del templo y le dijeron, ¿su maestro no paga el impuesto del templo? Él dijo, sí.
nuevamente Pedro se adelantó. ¿Sabe por qué? Porque muchas veces nosotros tenemos revelación, tenemos visión, pero nuestra mente debe permanecer en la verdad, debe permanecer, debe perseverar, porque conoceréis la verdad y la verdad os hará libre ¿de qué? De paradigmas de la religión. ¿Qué tenía Pedro? Él conocía las Escrituras. Y Pedro le dijo, sí, ¿sabe por qué? Porque esta era una ley del templo. Esto está en Éxodo 30, 16, que se recaudaba para los oficios del templo. Entonces todos los hombres buenos, todos los hombres de buen nombre, todos los hombres daban para el oficio del templo. Era una ley, era un impuesto que la nación judía pagaba para que el servicio del templo esté en orden. Entonces, nuevamente sin pensar, Pedro dijo sí. Nuevamente devaluó al Hijo, devaluó a Cristo. Y se separó, él estaba solo, Cristo estaba dentro de la casa con los discípulos. Nuevamente individualista y nuevamente tomando decisiones por sí mismo. Pero el amor de Cristo, amados, el amor de Dios, nos bendice de tal manera que no te culpa. Te dice la verdad con amor. ¿Qué le dijo Jesús a Pedro? Al entrar en la casa, Jesús le habló primero. Seguramente Pedro estaba pensando, voy a ir, le voy a decir a Jesús, te he defendido, he dicho que pagás los impuestos. Pero Jesús se le adelantó. Jesús le habló primero diciendo, ¿qué te parece, Simón? Los reyes de la tierra, ¿de quiénes cobran los impuestos? ¿De sus hijos o de otros? En la Reina Valera, la 60, dice, o de los extraños. Pedro le dijo, de otros. Jesús le dijo, luego los hijos están libres de obligación. En la versión 60 dice, luego los hijos son exentos de pagar el impuesto. Pero para que no les ofendamos, ve al mar, echa el anzuelo y el primer pez que suba, tómalo. Cuando abra su boca, hallarás una moneda. Tómala y dásela a ellos por ti y por mí. Pedro volvió a olvidar la revelación y la visión de que Cristo es el Hijo de Dios. Entonces Jesús, con tanto amor, se lo volvió a recordar. Los reyes, ¿de quién cobran los impuestos? ¿De sus hijos o de los extraños? Diciéndole, oye, cabezón, ¿no has entendido que se te ha revelado ya 2 veces que yo soy el Hijo de Dios y este impuesto es para pagar los oficios de la casa de mi Padre? Yo soy el Hijo de Dios, yo no pago los impuestos porque soy el Hijo de Dios. Hablando espiritualmente, hablamos. ¿Sabe por qué? Porque cuando usted tiene una revelación y una visión, lueguito aparecen los cobradores. Y estos cobradores, ¿quiénes son? Puede ser tu esposo. Uy, los hombres me van a... No se enoje conmigo, es verdad. Puede ser tu esposa. No se enoje, esposa. Pueden ser tus hijos. Puede ser alguien de la casa, alguien de tu familia, alguien de tus hermanos en la fe. Y comienzan a cobrarte. Tú no haces esto. Tú no obedeciste en esto. Tú no hiciste esto otro. ¿Sí o no? Comienzan a cobrarte. Pero ¿qué dijo Jesús? Jesús le habló y le hizo entender que su respuesta a los cobradores debió ser no. No. Porque mi Señor es el Hijo de Dios. Es el Hijo del Rey del universo. No paga el impuesto del templo. Pero nosotros
no podemos entender la gracia y el amor de Cristo. Cómo Él opera. Y dice, es tan dulce y tan firme al mismo tiempo como ese león de la tribu de Judá. A Juan, estaba muy angustiado el apóstol Juan en Apocalipsis porque tenía unas visiones de unos rollos que nadie los podía abrir. Y él lloraba mucho. Y alguien le dijo, mira al león de la tribu de Judá. Pero ¿sabe qué? En vez de ver un león, vio un cordero. Vio un cordero inmolado. Le mostraron a un león. Y él es el león de la tribu de Judá. Pero vio a un cordero. Dice, y vi al cordero inmolado. El único que podía abrir los sellos. Al que todo tribu, lengua y nación se postraban y cantaban un cántico nuevo que decía, a Él sea la gloria, la honra, el honor, la riqueza, la autoridad, el poder por los siglos de los siglos. Él es el león de la tribu de Judá. Pero su amor, su amabilidad, ¿qué le dijo a Pedro? Pero para no ofenderlos, ve al mar. ¿Saben qué? Aquí estaba manifestando, Pedro quedó encandilado con Moisés y con Elías, por la ley, por los milagros que hacía Elías. Pero Jesús ve al mar, saca un pez y cuando le abras la boca encontrarás una moneda que pagará el impuesto por ti y por mí. ¿Saben qué, amados? La cabeza, Cristo, pagó la deuda, pagó el impuesto que nosotros debíamos, una deuda impagable. Nadie la podía pagar y Él pagó. Él lo hizo. No debemos nada a nadie. Él lo hizo. Paga por ti y por mí. Ese es un milagro. Sacar un pez, abrirle la boca y que ahí esté justo lo que necesita para pagar por el cuerpo. Siempre el Señor opera así. Siempre opera el beneficio, la bendición al cuerpo que decide creer, al cuerpo que decide confiar en Él. Por eso es que nosotros somos la casa de Dios. Él habita en cada uno de nosotros. Y cuando nos reunimos corporativamente, Él opera. Él establece su orden en cada mente, en cada corazón. Opera milagros. ¿Cuántas veces he sabido que aquí sin orar por nadie, Dios le cerró una costilla a un hombre que estaba por viajar a China? Y dijo, yo no iba a poder, era un dolor intenso. Pero escuchando la palabra, el Señor me soldó la costilla. ¿Cuántas veces Dios ha operado? Porque ¿qué es lo que tiene el poder? La palabra, pero la unidad del cuerpo. Entonces, dáselo por ti y por mí. Importante, amados, la revelación que da el Padre del Hijo. Perseveremos en esta verdad que nos hace libres. Porque de lo contrario, devaluar, menospreciar, se endurece el corazón y nos volvemos ciegos. Y lo peor de todo es guiar un ciego a otro ciego. Y nada es que se caigan en un hoyo, que se tropiecen, sino que no sean perfeccionados para colaborar en la construcción de la casa de Cristo. Porque es saludable servir a Dios, es gozoso, es un gozo
inefable, no lo podemos describir. Y el último versículo, primera de Pedro 2:9. Mas vosotros sois linaje escogido. ¿Cuál es tu línea genealógica? Yo soy de la familia. No. Yo soy del linaje de Cristo. Yo soy de la familia de Dios. Ese para mí es lo máximo. Lo máximo. Linaje escogido. Real sacerdocio. ¿Sabe qué? Usted es un rey y un sacerdote. Tiene autoridad. Tiene gobierno. Nación santa. Una iglesia de Estado. Una iglesia que legisla la ley del Espíritu en la temporalidad eterna. Pueblo adquirido por Dios. Usted no fue comprado con cosas naturales, corruptibles, con plata, con oro, con piedras. No. Usted fue comprado con la sangre del Cordero, sin mancha. Entonces usted sabe qué vale la vida de Cristo. Pueblo adquirido por Dios por un gran precio. ¿Y para qué todo eso? Mire, cuando entendemos es tan glorioso todo eso, pero ¿para qué? Porque algunas personas se conforman, bueno, soy el hijo de Dios, mi posición es tremenda, soy de la familia de Dios, soy de la familia real, todo lo puedo en Cristo, todo lo tengo en Cristo. ¿Qué necesito? Si todo lo tengo en Cristo. Y nos quedamos ahí, engordándonos de revelación y de visión. Pero, ¿para qué? Para que anunciéis las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas. Amados, éramos ciegos, estábamos en tinieblas. A su luz admirable. ¿Cuál es la luz? Es Cristo. Y cuando lo conocemos a Él, no hay diagnóstico, no hay situación, no hay palabras que te digan, no hay nada que pueda opacar la luz de Cristo. Estás en luz. Estás en lugares de gobierno. Luz es sinónimo de gobierno y autoridad. Entonces, ¿qué hacemos? Háblale a tus circunstancias. Háblale a tu cuerpo. Háblale a tus hijos en oración. Su luz admirable es Cristo en nosotros.